En la planilla 2D se analiza todo lo que son tareas con bipedestación, es decir, aquellas personas que desarrollan la tarea de pie sin posibilidad de sentarse durante 2 horas seguidas o más. Aquí entraría todo lo que son carteros, la gente de DHL, los que reparten cajas, que están permanentemente de pie. Se permanece de pie durante 3 horas seguidas o más sin posibilidad de sentarse con escasa deambulación. Escasa deambulación es que están en su puesto de trabajo y no andan caminando de un lado para otro. Serían las personas, por ejemplo, los que están en los frigoríficos cortando la carne, que destazan la media res, están parados en ese puesto durante muchas horas, o los que clasifican fruta o cosas por el estilo. Se permanece de pie durante 2 horas seguidas o más, sin posibilidad de sentarse con escasa deambulación, levantando o transportando cargas de menores de 2 kilos. Por ejemplo, quien pone ananás dentro del cajón como para acomodarlo, por ejemplo. Se permanece de pie en ambientes donde la temperatura y la humedad de aire sobrepasan los límites legales admisibles y que demandan actividad física, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, o presentan alguna manifestación temprana de trastornos musculoesqueléticos. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que sería bipedestación, es decir, personas que están paradas en su puesto de trabajo, personas que trabajan permanentemente de pie, como los que preparan comida, personas que están en líneas de montaje o líneas de proceso continuo, un mozo de un restaurante, son trabajos que se hacen permanentemente de pie. Ahí podríamos incluir el caso del policía que está en un banco cuidando, o cosas por el estilo. En la planilla van a ver que se repite todas estas cosas que vimos recién, y habrá que ir llenándola a ver qué grado de exposición existe. La planilla 2C habla de tareas con posibilidad de movimientos repetitivos, tareas donde se utilizan las extremidades superiores durante 4 horas o más de la jornada, por ejemplo, una línea de montaje de autos. Las extremidades superiores están activas por más del 40% del tiempo total del ciclo de trabajo. Serían personas que, por ejemplo, están en la computadora. Se realiza un esfuerzo superior o moderado a 3 según la escala de Borg. Ahora vamos a ver qué es la escala de Borg, es una escala que mide los esfuerzos. Durante más de 6 segundos, más de una vez por minuto, se realiza un esfuerzo superior a 7 según la escala de Borg. Sería el caso de un minero, el caso de quien está talando árboles, es decir, son esfuerzos muy grandes, o moviendo piedras o cosas por el estilo, o haciendo un zanjeo. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución. Ahí está el listado de las enfermedades musculoesqueléticas. En este caso, los miembros superiores durante, no sé, más del 40% del tiempo, tareas donde se utiliza el mouse en forma permanente, tareas de clasificación de frutas, por ejemplo, tareas de empaque dentro de cajas y están parados permanentemente y hacen movimientos repetitivos. Estos son movimientos repetitivos permanentes. En la planilla 2 aparecen estas 4 condiciones que recién vimos, 5, perdón, donde se tiene que determinar si hacen alguna de estas tareas y evaluar si está cumpliendo. Si no cumple, tienen que hacer algún tipo de mejora. Respecto a la escala de Borg, es una escala donde se evalúa, esto se usa mucho en la parte de entrenamiento físico para los atletas y cosas por el estilo, donde el esfuerzo máximo sería el CrossFit, que ahora está de moda y es fácil de reconocer, donde los tipos levantan, qué sé yo, neumáticos y mueven pesos muy grandes. El 0 sería reposo total, sería una persona que está recostada hasta durmiendo. El 1 y el 2 son esfuerzos muy suaves o suaves, el 3 y el 4 son esfuerzos moderados o un poco duros, 5 y 6 ya son esfuerzos duros, y el 7, 8 y 9 son muy duros. El 10 es el esfuerzo máximo. Este nivel se llama nivel de esfuerzo según la escala de Borg, y nosotros tendremos que ver qué grado de esfuerzo hace la persona en el desempeño de su tarea. La planilla 2F habla de posturas forzadas. Aquí lo más importante es determinar si hay posturas forzadas en forma habitual. Cuello en extensión, flexión, lateralización, rotación, brazos por encima de los hombros,
quien está pintando un cielo raso, por ejemplo. Ese es un trabajo hacia arriba. O el señor que te cambia, el mecánico que te cambia el caño de escape del auto que está metido dentro de la fosa y trabaja todo para arriba. Con movimientos de supinación, de pronación o de rotación de las manos. Muñecas o manos en flexión, es decir, cuando la mano hace algún tipo de flexión, extensión, desviación cubital o radial, cintura en flexión hacia adelante, hacia el costado, hacia atrás, extensión o lateralización o rotación, miembros inferiores con trabajo en posición de rodillas o en cuclillas, el que pone las alfombras, el que hace los pisos, un vidriero podría ser un caso, donde la posición de los miembros inferiores está permanentemente de cuclillas o de rodillas. Movimiento de carga de formas irregulares, difíciles de asir, que se deforman o hay movimiento en su interior. Esto se repite en casi todas. Aquí en este caso una carga difíciles de asir sería, por ejemplo, los que colocan vidrios, donde el tamaño del vidrio muchas veces es mucho más grande que el tamaño de su brazo. Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer, mover un vidrio al aire libre, donde el viento lo transforma en una vela. Entonces, esos son trabajos que tienen mucho esfuerzo. Aquí tenemos algunos movimientos que se pueden realizar con la mano y que el sistema te dice, bueno, si haces alguno de estos movimientos, tenés que declararlo como que ese movimiento es permanente y regular. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico que es la cajera de supermercado, donde rota el brazo y además empuja, o que el esfuerzo está hecho no en forma normal, sino hacia arriba, mucho más arriba o hacia atrás. Esto es porque opera una palanca, porque mueve un algo, porque mueve una carga, porque opera algún comando. Y las posiciones de la mano cuando hay flexión, extensión, desviación o neutralidad. Esos son ejemplos. La planilla vuelve a repetirse y te va dando todas estas condiciones que nosotros vimos recién y habrá que ir llenándola. La planilla 2G habla de vibraciones, que es un tema bastante complicado, pero es fácil de detectar de alguna manera, porque aquí los criterios de exposición son trabajar con herramientas que producen vibración, trabajar con herramientas que producen vibración, como martillos neumáticos, perforadoras, destornilladores, pulidoras, esmeriladoras, cualquier herramienta que haga que la mano o el cuerpo vibre. Sujetar piezas con la mano mientras se están mecanizando. Esto en la herrería se trabaja mucho de esta manera. Sujetar palancas, volantes que transmiten vibraciones. El chofer de un colectivo, el chofer de una motoniveladora, el de un zampimóvil. Luego, conducir vehículos industriales, camiones, máquinas agrícolas, vehículos de transporte público o cualquier otro vehículo. Hasta entran en esta categoría, entrarían los que conducen los trenes. Trabajar próximo a máquinas generadoras de impacto, donde el impacto produce una vibración de todo el cuerpo. Cuando el valor de las vibraciones supera los límites establecidos en la tabla 1 del anexo 5 de la resolución del Ministerio de Trabajo 295. O cuando el trabajador tiene algún tipo de trastorno. Los ejemplos prácticos de esto son el caso de máquinas para romper el pavimento, conductores de vehículos, inclusive en este caso una aplanadora, o vehículos que herramientas de impacto que hacen vibrar todo el cuerpo. Aquí la vibración se puede dar de distintas maneras. Puede haber vibración solamente del brazo cuando yo estoy manejando o estoy operando una palanca, o puede ser de cuerpo entero cuando estoy haciendo fuerza contra esta máquina y todo el cuerpo recibe vibración. Aquí está, como en las otras, las vibraciones de mano-brazo por un lado,
que es el caso de las palancas o los conductores de vehículos, o las vibraciones del cuerpo entero, como conducir vehículos industriales, camiones, o sea, las diferencia y da algunas pautas bastante claras respecto de cuáles son las condiciones. Puede haber algún caso donde la vibración sea del cuerpo entero y de mano-brazo. Por ejemplo, el que conduce el subte, donde todo el cuerpo, cualquiera que haya viajado el subte sabe que uno vibra al compás de las vías. Luego aparecen las planillas 2H, donde se estudian los efectos del confort térmico. Confort térmico es cuando en un puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de las tareas. Esto sería porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque hay mucha humedad, porque es muy seco, es decir, cualquier condición, porque hay mucho viento, estoy trabajando a la intemperie, estoy trabajando al sol, estoy trabajando con mucho viento. Entonces aparece una zona de confort que se usa o se verifica a través de la curva de confort de Fanger. Esa curva es una curva que me permite determinar cuáles son las condiciones de temperatura, humedad y si estoy dentro de la zona de confort. Aquí tenemos algunos ejemplos que serían los que trabajan en la parte metalúrgica, donde la temperatura es muy alta y muy seca, y entonces hay una radiación calórica muy alta, los que trabajan en tareas con la nieve, los que trabajan en los frigoríficos, especialmente en las cámaras frigoríficas, o los que trabajan en la parte de los frigoríficos que hacen el corte de los animales, donde la temperatura ambiente es fría por un tema de salubridad y por un tema de mantenimiento de la mercadería, pero además suelen tocar mercadería que está muy, muy fría. Entonces, ahí esto es más fácil, porque dice, el puesto de trabajo se percibe en temperaturas no confortables para la realización de tareas. No te dice qué temperatura ni nada, pero puede ser frío, calor, lo que sea. O el nivel de riesgo, el resultado de la curva de confort de Fanger, se encuentra por fuera de la zona de confort. Vamos a ver qué es esta curva de Fanger. Acá tenemos la temperatura del ambiente o temperatura operativa, 15, 20, 25, 30, 35, 40 grados. Y acá tenemos la humedad relativa, de 20, 40, 50, 70, hasta 90%. Para determinar si estoy en una zona de confort o no, por ejemplo, tomo la temperatura ambiente. Estamos en 27 grados. Vengo por acá, ¿cuál es la humedad? 63%. Vengo o cruzo las dos líneas y veo que es una zona determinada como caliente. No es una zona de confort, que sería esta. Aquí tenemos una zona de frío, una zona de demasiado frío, que sería trabajar adentro de una cámara frigorífica, o zonas donde hay demasiado calor, como sería cerca de una laminadora de chapas, o en una fundición, o en un lugar donde se hacen alguna tarea que requiera mucha temperatura de horneado, como el horneado de baldosas, o el horneado de galletitas, o cosas por el estilo. Entonces siempre hay que hacer, a través de esta curva, el análisis y ver cómo se puede refrigerar o acondicionar la zona de trabajo. El estrés de contacto es un criterio de exposición donde se considera que es de riesgo mantener apoyada alguna parte del cuerpo ejerciendo una presión contra una herramienta, contra un plano de trabajo, contra una máquina herramienta o partes o materiales. Mantener apoyada la muñeca, antebrazo, axila o muslo u otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto. Es decir, si yo estoy en un escritorio que tiene una superficie aguda y apoyo el brazo y esto me molesta, es porque es una superficie aguda o con canto. Utilizar herramientas de mano o manipular piezas que presionan sobre sus dedos o la palma de la mano hábil. Realizar movimientos de percusión sobre partes o herramientas, lo que dijimos alguna vez de quien forja o trabaja con un martillo. Los ejemplos son simples. El que coloca baldosas o que coloca alfombras, tiene sus rodillas apoyadas en el suelo, entonces hay que darle algún tipo de protección. Esto sería la corrección del trabajo. Quien está trabajando con una máquina agujereadora o con algo que tenga gatillo, la posición de contacto es el dedo con el gatillo. Para quien está trabajando a nivel de piso, montando pisos de madera, por ejemplo, tiene posibilidad de contacto con las rodillas, con la mano.
y el que está en una computadora y tiene el codo apoyado sobre un borde que es filoso, tiene ahí un estrés de contacto. Estas son las características que luego hay que declarar en la planilla. Muy bien, una vez que yo establecí todas las medidas, determiné cuáles son los riesgos de cada tarea, lo que tengo que hacer es, en una planilla, que es la planilla 3 del anexo 1, establecer cuáles son las medidas correctivas y preventivas específicas, administrativas o de ingeniería, que se van a tomar. Acá aparece el listado de las medidas correctivas. Y después, si se ha informado a los trabajadores, supervisores, ingenieros y directivos relacionados con el puesto de trabajo sobre que tienen la tarea de desarrollar un trastorno musculoesquelético, si se ha capacitado a los trabajadores, y si se ha trabajado sobre los síntomas y sobre los procedimientos. O sea, detectado el riesgo, yo tengo que avisarle a la gente, miren, acá hay un problema que puede pasar tal cosa. Y lo que vamos a hacer es todo esto que está acá abajo. Esas son las medidas administrativas o de ingeniería. De ingeniería es cuando vos cambiás la forma de trabajo, o haces una mejora, o haces algo que proteja al trabajador. Finalmente, hay que hacer una matriz de seguimiento. Esto es normal en cualquier norma de gestión de seguridad, y en cada puesto de trabajo vos tenés que poner cuál es el puesto, la fecha que se hizo la evaluación, el nivel de riesgo que se detectó, cuál es la medida administrativa o de ingeniería que se tiene que implementar, y con una fecha, o sea, si es una pavada se hace a un mes, si es algo muy complicado puede tardar 6 meses, hay un tiempo razonable, pero cuando vos estableces que esa es la medida y que esa es la fecha, te comprometés a que eso se tenga que hacer. Cuando está concretada esa medida de modificación o esa mejora, hay que ponerle fecha de cierre. Cuando te hace una inspección la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, te va a pedir esta evaluación de puesto con todas esas planillitas que vimos recién, cuáles son las medidas correctivas, el seguimiento de las medidas correctivas y cómo está esa medida correctiva. Vas a tener que presentar toda esta documentación, y si no la tenés implementada, lo que tendrán que hacer es decir, bueno, miren, nos falta, no sé, hicimos el 80%, nos faltan 2 meses. Eso queda en el acta de la superintendencia, y a los 2 meses van a volver para ver si lo hicimos. O sea que esto es bastante complicado y es bastante importante cumplirlo y hacer el seguimiento. Muy bien, terminamos con esta 886 y después seguiremos con alguna otra parte de la documentación ergonómica.